Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 67. Welcome to episode 67 of the Learn Spanish con Salsa podcast. Hoy les traigo otro episodio con una canción y esta canción se llama Bajo la tormenta. Vamos a revisar la letra y el uso de el que en español. Pero primero voy a contestar una pregunta que recibí en mi comunidad de Spanish con Salsa, que es nuestra comunidad de group coaching y también de todos los cursos que tenemos de aprender español con la música, de aprender conversación y gramática, pronunciación, todos a través de la música. Y esa pregunta viene de uno de nuestros miembros. Entonces, voy a contestar porque el miembro dice que todos estamos preocupados con el virus COVID-19, por supuesto, y la mayoría de nosotros estamos en casa y a veces tenemos intercambios de idiomas, language exchanges, con personas que viven en otros países, como en América Latina o en España, etc. Entonces, porque todos estamos hablando sobre esta crisis, es algo que es un tema de conversación, ¿no? Así que me preguntó, ¿cómo podemos hablar sobre esta pandemia? Entonces voy a compartirles algunas frases que se pueden usar en una conversación, como cómo te sientes y cosas así. Entonces, vamos a empezar con alguna pregunta que es muy básico, que es ¿cómo estás? ¿No? Si quieres decir algo más que solo ¿cómo estás?, puedes también decir ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? How is your family? Y también puedes decir ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como how are you feeling? Porque sabemos que en estos momentos algunos de nosotros estamos deprimidos, un poquito deprimidos. Mis amigos, por supuesto, porque no podemos salir a bailar, por Dios. Entonces todos estamos en casa, bailando en nuestras cocinas y cosas así. Entonces, deprimido, que significa depressed, un poco ansioso, anxious. Y también se puede decir que estamos preocupados. We are worried. ¿Sí? Porque nadie sabe exactamente qué va a pasar. Entonces puedes preguntarle a un amigo cómo te sientes, cómo está tu familia. También puede decir cómo lo llevas. ¿Cómo lo llevas? Eso significa algo como how are you holding up? Y las respuestas a esas preguntas serían estoy bien, ¿no? O estoy más o menos. Estoy más o menos significa que I'm doing okay. O también puedo decir que estoy aguantando. Estoy aguantando. Eso es I'm hanging in there. Y también puedo decir es la que hay. Es la que hay. Eso significa algo como it is what it is, pero también se puede decir I'm hanging in there. Es algo como las cosas van más o menos, pero no muy bien. Eso es la verdad, porque si siempre decimos que estoy bien, gracias, y tú, es como no es sincero, ¿no? No es la verdad todo el tiempo. Entonces, estas respuestas serían un poquito más auténticas, porque es la verdad. Desafortunadamente, todos estamos mirando las noticias con las cifras de las personas que han muerto por causa de COVID-19. Entonces sí, a veces no nos sentimos bien,
pero podemos hacer cosas como meditar, escuchar la música y caminar afuera si podemos para sentirse mejor. Entonces, espero que todos estén aguantando esta situación. Pero si tienes que decir que no estás bien, que estás realmente enfermo, puedes decir que no estoy bien, yo estoy enfermo. Si eres un hombre o si eres una mujer, yo estoy enferma. O si tienes que decir que alguien en tu familia no está bien, puedes decir que ella o él no está bien, está enfermo o está enferma. También puede decir que está hospitalizado si ha ido al hospital. Y si tienes un compañero que desafortunadamente conoce a una persona que ha fallecido por causa de ese virus, puedes decir mi más sentido pésame. Mi más sentido pésame. Eso significa my condolences o my deepest condolences or my deepest sympathy. Y también puedes decir espero que se recupere pronto. Espero que se recupere pronto. Eso significa I hope he or she gets better soon. Entonces, si están hablando sobre una persona en su familia, puedes decir, espero que se recupere pronto. Lo siento. Okay? I'm sorry. I hope they get better soon. Y también si la persona con que estás hablando está enferma o enfermo, puedes decir, espero que te mejores. Espero que te mejores. Eso significa I hope you get better. Y también puede decir, espero que te mejores pronto. Okay, I hope you get better soon. Okay, entonces, eso es algo para contestar la pregunta. Espero que sea útil con las conversaciones que vas a tener con tus amigos que viven en otros países o los hispanohablantes también en Estados Unidos y en Canadá. Ahora vamos a cambiar de tema y hablar sobre la canción Bajo la tormenta por los Salsa Gigantes o Salsa Giants. Y esta es una canción con muchos cantantes como Oscar de León, La India, Cheo Feliciano, Willy Chirino, Tito Nieves, Ismael Miranda, Andy Montañas y José el Canario Alberto. Entonces hay muchas personas, muchos cantantes y ahora solo vamos a repasar el coro porque creo que esa parte de la canción es el mejor, ¿no? Y también tiene un mensaje que es muy bien y creo que muy relevante en estos tiempos. Como siempre, si quieres ver la letra de la canción con la traducción al inglés, puedes ir a nuestro sitio de web learnspanishconsalsa.com/67. Eso es learnspanishconsalsa.com/67. Y allí vas a encontrar la letra de la canción. Pero ahora voy a empezar con el coro. Dice, el que quiere, puede. El que quiere, puede. Eso significa, he who wants to is able. Eso significa algo como, si quieres hacer algo, si realmente quieres hacer algo, puedes hacerlo. Es como si tengo un deseo, eso significa que yo puedo cumplirlo. Y siguiente dice, y el que puede hacer la apuesta. Y el que puede hacer la apuesta. Una apuesta es algo que normalmente se hace en un casino. Eso significa bet. Pero eso dice que el que puede, and he who can, hacer la apuesta. He makes the bet, or he gambles it. Entonces, eso significa, si puedes hacer algo, es como una apuesta. No estás seguro o segura si lo que estás tratando de hacer va a pasar.
pero es como una apuesta, like a bet. Si vas a intentar algo, so if you're going to try something, es como una apuesta. It's a gamble, because we're not always sure exactly what's going to happen in the future. Y luego dice, la cosa está mala, mala. La cosa está mala, mala. Eso significa things are bad. Y dice mala 2 veces solo por énfasis por la canción, pero se puede decir things are bad. Pero literalmente la cosa está mala es the thing is bad. Pero en español puede decir en singular la cosa en vez de las cosas, como en inglés. Entonces, en inglés, usualmente expresamos las cosas están malas. So in English, we would say things are bad. Pero en español, no es así. Es solo la cosa está mala. So the thing is bad. Pero significa el mismo que en inglés. Things are not going well right now. Entonces, la cosa está mala, mala. Y dice, te aseguro, el que busca, encuentra. Te aseguro, el que busca, encuentra. Y eso te aseguro significa I assure you. Porque aseguro viene del verbo asegurar. To assure. Or to guarantee. Entonces, te aseguro, I assure you, el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Entonces, eso es algo como una cita de la Biblia, ¿no? He who seeks shall find. Es muy formal. Entonces, pero eso significa eso, que si estás buscando algo, vas a encontrarlo. Y eso realmente significa, si tú tienes un punto de vista, una creencia, vas a encontrar cosas en el mundo que confirman esa creencia. Entonces, si yo creo que todo el mundo está mal y todas las personas en el mundo son malas, yo voy a encontrar razones para decir que, ay, esa persona es mala. Si estás en el tráfico, ¿no? Es muy común y hay un carro que de repente estás enfrente de ti, vas a decir que, ay, esa persona no me gusta, no está pensando en lo que yo tengo que hacer porque yo estoy manejando también. Entonces tenemos esas creencias que esa persona es mala, pero tal vez esa persona tiene un trabajo muy importante. Tal vez tiene que ir al hospital, ¿no? O tal vez tiene que regresar a la casa para cuidar a su hijo o su hija. Tú no sabes, pero si tienes esa creencia que todo el mundo es mal, es como vas a encontrar cosas que confirman esa creencia. Eso es lo que significa de verdad. Y dice, y si se cae el cielo, eso significa if the sky falls, literalmente. Y eso me recuerda de Chicken Little, ¿no? The sky is falling, the sky is falling. Si se cae el cielo. Pero en inglés diríamos algo como raining cats and dogs. So there's a lot of rain. It's a downpour of rain. Entonces, si se cae el cielo, so if it rains cats and dogs, if it rains really heavy, bailo bajo la tormenta. Eso es el título de la canción. Bailo bajo la tormenta. Which means I will dance under the storm. Entonces, piensa en algo como, creo que hay una película que es muy, muy vieja, pero no me acuerdo el nombre. Hay una canción también cantando en la lluvia, singing in the rain. ¿Sí? Eso es la imagen que tengo en mi mente. Es como vamos a bailar. Si estás lloviendo, no importa, vamos a bailar. Entonces, eso significa que sí, podemos ir afuera para bailar si estás lloviendo, pero la verdad es que significa algo como no importa lo que pasa, podemos encontrar razones para ser feliz. Lo importante
es que tengas tu mente controlada. Así que puedes controlar tus pensamientos, pero no el mundo y no las situaciones que pasan. Y después, repito otra vez, la cosa está mala, mala. Things are bad, bad. Te aseguro, el que busca encuentra. I assure you, he who seeks shall find. Así que este es el significado de esta canción. Podemos ver las cosas en una manera positiva. Qué buen mensaje. Lo que vamos a hacer ahora es repasar un poquito de la gramática de la canción, porque dice otra vez y otra vez y otra vez, el que quiere puede, el que puede hacer la apuesta, el que busca encuentra. Entonces hay muchos usos de este el que. Entonces voy a explicar un poquito sobre el que. El que refiere a alguien o algo que has mencionado anteriormente. En inglés se puede traducirlo como the one that o the one who. Un ejemplo. El que vi ayer era chiquito. El que vi ayer era chiquito. The one that I saw yesterday was small. O el que quiere puede hacerlo. El que quiere puede hacerlo. He who wants to can do it. También en inglés se puede decir whoever, como whoever wants to can do it. Como muchas cosas en español, el que también puede coincidir con el género y cantidad. Entonces, el que has to agree with gender and quantity. En este caso, podemos usar la que por una cosa femenina. Por ejemplo, mi amiga, la que es profesora, viene a visitarme este verano. Mi amiga, my friend, la que es profesora, the one who is a professor, viene a visitarme este verano. Is coming to visit me this summer. Mi amiga es una mujer, entonces diría la que en vez de el que. Si tenemos más que una cosa o una persona, podemos usar los que o las que, como the ones that o the ones who. Entonces, por ejemplo, mis tacones favoritos, los que son viejos, son muy cómodos. Mis tacones favoritos, los que son viejos, son muy cómodos. So, my favorite heels, los que son viejos, the ones that are old, are very comfortable. Okay, entonces los que refiere a los tacones. Otro ejemplo con objetos femeninos. Hay muchas mesas en la casa. Hay que limpiar las que están sucias. Okay, so there's many tables in the house. You have to clean the ones that are dirty. Las que, the ones that. Entonces eso es todo para este episodio y la explicación un poquito de la gramática de la canción Bajo la tormenta. No te olvides que si quieres conseguir la transcripción de este episodio con la letra de la canción, puedes ir a nuestro sitio de web learnspanishconsalsa.com/67. Y eso es todo para este episodio. Espero que de verdad estés bien y tu familia también. I challenge you that if you listen to this song, porque también puedes encontrar el video con la canción, I challenge you to listen to the song and not get in a better mood, right? To not be happy. There's so many sad things in the news. I encourage you, turn the song on in the morning or whatever point of the day you need to pick me up and just play the song, and you will definitely be in a better mood. So this is just one of my favorite salsa songs, and I want you to really enjoy it and also understand a little bit more Spanish, un poquito más español, y la letra de la canción también. Entonces, gracias por escuchar. Como siempre, I hope something you heard today will take you one step closer from a Spanish beginner to bilingual.
Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.